Muy buenas tardes, hermanos, y un placer estar junto con ustedes esta tarde. Gracias a los que nos visitan por primera vez, muy bienvenidos. Esperamos que sean bendecidos hoy en la casa de Dios aquí en Calvary. Este es nuestro tercer servicio de la mañana, mi tercera predicación, así que les pido oraciones por mi garganta, por mi voz, pero es un gozo y placer estar aquí para darles el mensaje. Por favor, oren por la hermana Claudia Bella. Se levantó esta mañana sintiéndose un poco mal y el pastor Fernando la llevó a una clínica, así que estemos orando que no sea nada muy grave, primeramente Dios. Y también quiero agradecerles y felicitarles porque ustedes pelearon contra su reloj interno y llegaron una hora más temprano que normal. Este cambio de hora es ilógico, ¿verdad? Pero pues en fin, vivimos con eso. Pero yo estoy orando que Dios les dé una bendición extra porque ustedes llegaron a tiempo. Ok. Bueno, hermanos, primero una introducción al tema de hoy con una historia. En el siglo IV, o sea, por los años 300 y algo, mientras el Imperio Romano entraba en un largo y pasivo periodo de vida religiosa y política. O sea, recuerdan que la iglesia peleó contra el Imperio Romano. Bueno, no peleó, pero luchaba contra el imperio porque el imperio no quería el cristianismo. Pero después de 3 siglos dijo, bueno, vamos a adaptarlo y permitieron el cristianismo. Entonces llegó a una época tranquila en esos tiempos, donde el cristianismo se convirtió en algo muy cultural, digamos, en el Imperio Romano. Y en esa escena, un joven del norte de África nació de una madre cristiana y un padre pagano. Y él comenzó a buscar el propósito de la vida, pero buscándola en los placeres de la vida, ¿verdad? Este hombre, tenemos una imagen, una rendición artística de él, un hombre muy guapo para ese tiempo, ¿verdad? Buscó significado en placeres y en filosofías, siempre sintiéndose insatisfecho por ambos. Él tuvo mucho recurso, mucha educación, así que él podía intentar lo que le gustaba, buscando el significado de la vida, pero siempre insatisfecho. Mientras enseñaba retórica en Italia, él fue a escuchar una predicación de San Ambrosio, el obispo de Milán, no porque le gustaba el cristianismo, era algo parte semicultural para él, pero porque Ambrosio era muy buen predicador y él quería ir a escucharlo hablar. Y en algún momento del año 386, este inconformista y su hijo pasaban tiempo en Milán. Mientras estaban afuera al aire libre, escuchó la voz de un niño cantando una canción con las palabras, toma y lee, toma y lee. Y esta frase repitió en su mente y lo cautivó, y él pensó al principio que la canción estaba relacionada con algún tipo de juego infantil, pero no recordaba haber escuchado nunca esa canción así antes. Entonces, dándose cuenta de que esta canción podría ser un llamado de Dios para abrir y leer las Escrituras, localizó una Biblia, la tomó, la abrió y leyó el primer pasaje que vio. O sea, donde lo abrió, ahí comenzó a leer. Y era la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, que dice, no en banquetes ni en borracheras, no en inmoralidad sexual ni en libertinaje, no en contiendas ni en celos. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no satisfagan los deseos de la carne. Él abrió esa palabra de Dios por primera vez, porque sintió el llamado de Dios diciéndole, toma y lee. Y Dios le habló directamente a su corazón, directamente a su búsqueda del propósito de la vida. Le dio entendimiento en ese momento porque todo lo demás no satisfaba su vida. Y porque a él le faltaba algo, le faltaba el Señor Jesucristo, que se revista de él para no satisfacer los deseos de la carne. Al leer esta escritura, el hombre que llegaría en la historia conocido como ser el hombre San Agustín de Hipona, sintió como si su corazón se inundara de luz en ese momento. Se apartó por completo de su vida de pecado, fue bautizado por Ambrosio el siguiente domingo de Pascua junto con su hijo. Agustín llegó a ser, como ustedes ya posiblemente conocen, una poderosa influencia en la espiritualidad y teología
de la iglesia cristiana durante los siguientes 1500 años. Increíble efecto que este hombre tuvo en el cristianismo. Comenzó con esa breve respuesta a una canción: toma y lee. Estamos comenzando hoy una nueva serie de sermones de 4 partes, comenzando hoy, y vamos a hablar acerca de un tema que ya conocen en cierta manera. Vamos a hablar acerca de la Biblia. Ahora, esto no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo nuevo aquí. Siempre abrimos la Biblia para el mensaje, pero por supuesto lo hacemos cada semana. Pero en esta serie no estamos hablando solamente de un pasaje bíblico específico, sino queremos explorar qué es la Biblia, qué significa para nosotros y el potencial que tiene para transformar nuestras vidas si ponemos en práctica todas las formas en que tenemos la palabra de Dios disponible para nosotros. Mi deseo es que nosotros descubramos que hay diferentes maneras de interactuar con las Escrituras, pero que aquí hay un tesoro muy especial que posiblemente se nos ha olvidado. De igual manera como si alguien nos enseñaría a usar una arma poderosa, o de igual manera como obtener una nueva y fresca apreciación por una obra de arte perdida, o de la misma manera de cómo renovar una relación profunda con un querido amigo, les invito, hermanos y hermanas, durante este mes de marzo, a reinvolucrarnos con la Biblia, a buscar maneras de ver cómo esta palabra de Dios nos puede impactar, cambiar y transformar. Bueno, vamos a iniciar esta tarde leyendo unas porciones del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y como me gusta hacer en los servicios de inglés, les voy a pedir a ustedes, de respeto a la palabra de Dios, que se pongan de pie si pueden. Si no está bien, ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Voy a leer ciertas porciones de este capítulo, porque si no el capítulo es muy largo. Okay. Comenzando en Segunda de Crónicas 34, versículo 1, de la Nueva Traducción Viviente. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Versículo 8. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Versículo 14. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán también dijo al rey, versículo 18, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Hijacam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, versículo 29 y 30. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento. Como les dije, es un capítulo largo y no leímos todo, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco aquí la escena
que nos describe en Segunda de Crónicas 34. Los antecedentes aquí son que la nación de Israel se había dividido en dos. Si recuerdan, David y Salomón eran reyes durante un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo donde adoraban a Dios, construyeron el templo en esa época y se comprometieron a seguir la palabra de Dios completamente. Pero con el tiempo, el reino de Israel se fue derrumbando, se fue alejando de Dios, hasta que llegaron a ser dos reinos, el reino del norte de Israel y el del sur de Judá, con sede en Jerusalén. Y en estos tiempos se turnaban, como que una vez tenían un rey malvado, otra vez tenían un rey justo, y se alternaban, así como los presidentes, un demócrata, un republicano, un demócrata, un republicano. De igual manera aquí tenían ellos un rey que hacía mal y un rey que hacía lo bueno. Y en esta escena entra Josías, a solo 8 años de edad, porque el rey antes de él había sido un rey malo, que se había alejado de los caminos de Dios, y el juicio de Dios cayó sobre él. Y entonces lo que vemos es que Josías entra, y en esta edad tan tierna no sabe él cómo ser rey de un país, ¿verdad? Pero sabe un poco acerca de los caminos de Dios, de su antecedente David, y él quiere elegir este camino. Él vio el camino de sus padres que no era correcto, que llegó a la destrucción. Entonces él busca naturalmente un mejor camino para su pueblo. Aunque era joven, tuvo esa sabiduría. Entonces nos dice en versículo 2 que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, siguiendo el ejemplo de David. Pero en el año 18 de su reino, él decide, necesitamos renovar el templo, así como vamos a hacer el siguiente sábado aquí en Calvary. No va a ser tanta, aquí solo vamos a limpiar un poco, pero ellos querían renovar el templo y trajeron oro y tesoros para renovar todo, limpiaron, regresaron al hábito de tener los sacrificios regulares para honrar a Dios, porque esto estaba en su cultura, en su mentalidad. Y entonces él tomó ese paso, pero al tomar ese paso descubrieron algo. Al limpiar el templo, descubrieron un rollo. Ahora, a veces decimos, ¿qué rollo, verdad? Así como en mexicano. Bueno, este rollo era un rollo así de papel, porque en esos tiempos así se escribían los libros y las cartas, en rollo, ¿verdad? Y se enrollaban y se abrían para leerlos. Entonces, se encuentra este rollo en el templo. Y uno dice, mira, es el libro de la ley de Moisés. Ahora, lo interesante es que se había perdido, o sea, nadie sabía que ese libro existía. Josías definitivamente no sabía. Posiblemente los profetas y sacerdotes sí, pero claro, nos da la indicación de que si no sabían que existía ese libro, no estaban siguiendo lo que decía el libro, ¿verdad? Porque si no sabe uno lo que está en un libro, ¿cómo puede seguir lo que le dice? Entonces encuentran este rollo, se lo leen al rey, ¿y cuál es la reacción del rey? Catástrofe, ¿verdad? Por eso, y se le prende el foco, por eso Dios nos está castigando, porque nos hemos alejado de Él, porque lo que estaba leyendo son los primeros 5 libros, lo que ahora encontramos en la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos eran los 5 libros, le llaman el Torá, que Moisés escribió, y son los primeros 5 libros de nuestra Biblia. En la Biblia judaica son los primeros libros ahí también. Entonces estaban leyendo, descubriendo este mensaje, y ahí es donde Dios dice, mira, si siguen mis leyes y mis estatutos, les va a ir bien. Van a ser una nación con prosperidad, van a ser una nación que llevan mi nombre y me agradan delante de los pueblos del mundo. Pero si no siguen mis caminos, Dios dice, les va a ir mal, ¿verdad? No solo el castigo de Dios, porque no están honrando el nombre de Dios, pero les va a ir mal porque si no seguimos los caminos de Dios, los otros caminos siempre nos llevan a la pérdida, a lo malo, a los caminos fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces el rey se le prende el foco y dice, por eso estamos en esta situación tan difícil. Y porque no estamos siguiendo la palabra de Dios. Entonces él pide que su equipo ahí de líderes vayan a preguntar qué va a suceder con nosotros. Y le van, y no leímos esto en la historia, pero hablan con una mujer profeta en Jerusalén, y ella dice, pues sí, en realidad Dios les va a castigar, pero les dice, pero si se arrepienten
Y si tratan de poner en práctica la palabra de Dios, Dios no traerá su castigo hasta que después de que muriera el rey. O sea, Dios va a preservar esta generación, darles bendición si esta generación quiere seguir los caminos de Dios. Entonces, por eso vemos lo que hizo al final. Trajo a todos juntos, les leyó los 5 libros de esa ley del Antiguo Testamento y los invitó. Bueno, yo creo que los comandó, ¿verdad? Los comandó a que vamos a seguir esta palabra de Dios para que nos vaya bien, para que honremos a Dios, para comprometernos a obedecerle sus leyes y decretos con todo corazón y toda alma. Hizo esa promesa, renovó ese pacto. Qué linda historia, ¿verdad? Alguien que encuentra la palabra de Dios por primera vez y ve que, caramba, estamos en los caminos incorrectos. Dios tiene un plan para nosotros. Es el mejor plan para nosotros. Hay que seguirlo. Pero no solo lo lee, sino que renueva el pacto entre la gente y Dios. Yo siento que esta es la invitación que Dios quiere hacernos a nosotros, Calvary. Que tomemos la Biblia y la leamos otra vez con más profundidad, con más anticipación y renovar nuestro pacto con Dios. Porque Dios quiere guiarnos a través de las Escrituras, quiere bendecirnos para que nosotros vivamos una vida de honra y gloria para Él. Pero me estoy adelantando un poco. Déjenme preguntarles primero. ¿Alguna vez alguien ha perdido su Biblia? No levante la mano si no quiere, ¿verdad? Recuerdo cuando era joven yo perdí mi Biblia una vez, pero saben que no me di cuenta hasta el siguiente domingo, ¿verdad? ¿Y qué me dice eso? Que yo era dominguero, ¿verdad? Con la Biblia, solo la utilizaba los domingos cuando iba a la iglesia. Si es que la perdemos, a menudo no nos damos cuenta hasta el próximo domingo, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionaríamos si perdemos nuestro celular, nuestro teléfono? De inmediato nos damos cuenta, ¿verdad? O si perdemos una posesión preciada, lo buscaríamos de inmediato. Quizás, hermanos y hermanas, quizás hemos olvidado cuán grande tesoro tenemos sentado en nuestros libreros o en nuestro automóvil o en nuestro escritorio, donde quiera que tengamos la palabra de Dios. Se nos ha olvidado qué tan precioso es este tesoro. Somos un poco como Josías, que casi ni sabía que el libro existía y estamos alejados de él. Les pregunto esto, hermanos, porque las estadísticas nos dicen que 3 de 10 cristianos norteamericanos leen su Biblia una vez por semana, por lo menos. Y ese, claro, puede ser el domingo, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia. Ni hablar de cada día, ¿verdad? 3 en 10, solo una vez por semana, por lo menos. ¿Qué de los otros 7 cristianos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Quién nos está informando de los caminos de Dios si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios? Pero, como les dije, hermanos, a veces no apreciamos la palabra y es muy común. Y hoy quiero que posiblemente veamos algunas razones por qué este libro puede ser el mejor tesoro, el más grande tesoro que tenemos. En el siglo XV había un hombre por el nombre de William Tyndale en Inglaterra y él tuvo un sueño. Su sueño era que la Biblia en el idioma de inglés sería disponible para cualquier gente común para poder leer y entenderla. Ahora usted dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese era un sueño? Es porque la Biblia en ese entonces en la iglesia solo se utilizaba en el latín o hablaban acerca del griego y del hebreo. Así que uno en inglés o francés o alemán no podía leer la palabra de Dios en su propia lengua. Solo se escuchaba en latín. Solo los sacerdotes podían enseñarla. Entonces, William Tyndale dice, no, pero la palabra de Dios es tan preciosa. Imagínate si cada persona la puede leer y puede ser transformada por esta palabra de Dios. ¿Qué impacto pudiera tener en nuestra comunidad, en nuestra nación, en esta tierra? En realidad tuvo una visión muy preciosa. Pero el rey de Inglaterra había prohibido la traducción de la Biblia porque no querían que una persona común tuviera la palabra de Dios. Qué raro, ¿verdad? Qué raro pero eso nos dice algo acerca del poder, del potencial de esta palabra de Dios. Los líderes religiosos no querían este poder en las manos de cualquier persona. Qué interesante. Entonces William Tyndale dice, no, eso no está bien. Él decidió salir de Inglaterra porque se prohibía ahí imprimir copias de la Biblia en inglés. Fue a Alemania, a Bélgica, y él se movía de lugar en lugar. ¿Saben por qué? Porque el rey había enviado espías para buscarlo y castigarlo
por este simple deseo que él tenía de traducir la palabra de Dios al inglés para todos. Él comenzó a hacer copias de la Biblia, las envió a Inglaterra, así como contrabando, las metió de diferentes maneras. Los obispos en Inglaterra vieron las Biblias y ellos las compraban para quemarlas, para que la gente común no lo tuviera. Lo chistoso de eso es que compraron tantos que les dio más recursos a William Tyndale para poder imprimir más Biblias todavía de mejor calidad y más rápidamente. Así que poco a poco las Biblias fueron llegando a Inglaterra a la gente común. Pero por último, eventualmente, William Tyndale fue capturado, encarcelado, juzgado y ejecutado como un criminal, simplemente por hacer la Biblia disponible en su propio idioma. Las últimas palabras de Tyndale fueron: Dios, abre los ojos del rey de Inglaterra. Ese fue su deseo final. Y 3 años después, gracias a Dios, el rey Henry VIII exigió que cada parroquia pusiera la Biblia en inglés a la disposición del pueblo. Dios contestó esa oración 3 años después, pero no antes de que a William le costó su vida para poder darle la Biblia a Inglaterra. ¿Te imaginas el costo tan grande? ¿Te imaginas el riesgo así? ¿Te imaginas el riesgo de poseer una Biblia como entonces? Saben que hoy en día en ciertos países aún es un riesgo a tu vida, o posiblemente poniendo a alguien en la cárcel si alguien distribuye o lee una Biblia. Qué raro, ¿verdad? Porque los gobiernos del mundo que no quieren estar bajo la palabra de Dios ven este libro como una amenaza a su propio poder y control. Esto nos debe decir algo del poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas. Pero hoy, hermanos, tristemente, hoy en día ya no quemamos las Biblias, dice un pastor, John Mark Comer. Ya no quemamos Biblias, simplemente las ignoramos. Ay, creo que eso me duele más. De ver una Biblia quemada es ver la Biblia ignorada. Porque hemos llegado a dar por sentado el mayor tesoro físico que Dios nos ha dado. Yo les sugiero hoy, hermanos, que ese es el mayor tesoro físico, el mejor tesoro físico que Dios nos ha dado. Así que vamos a ver hoy qué es esta Biblia, de qué estamos hablando. Les voy a dar 4 respuestas a la pregunta ¿qué es? Y 2 razones por qué existe y por qué es importante, ¿ok? Vamos por delante. En primer lugar, la Biblia no es un libro. Si recuerdan, antes en la lectura de Josías hablamos del rollo, ¿verdad? El rollo de los libros de Moisés. La Biblia es mejor pensarlo no solo como un libro, sino como una biblioteca. Claro, se ve como un libro, ¿verdad? Está así marcado o diseñado como un libro. Pero en realidad, dentro de este libro hay una biblioteca. Porque hay 66 libros escritos por 40 autores diferentes, que fue escrito principalmente en 3 idiomas, en 3 continentes, durante un periodo de 1500 años. Ahora imagínense ustedes empezando una historia que se completa 1500 años después. Qué difícil sería algo así, ¿verdad? Con 40 autores diferentes, de mucha diferencia en términos de los autores. Algunos eran granjeros, pescadores, poetas, profetas, médicos, primeros ministros. Cubre esta biblioteca la gama de la experiencia humana. Tenemos comedia y tragedia, historia y teología, poesía, profecía, filosofía. Hay musicales llamados los Salmos. Hay documentales llamados Reyes y Crónicas. Hay evangelios y epístolas. Es el estudio longitudinal más completo de la historia humana, la Biblia es. Pero todos estos autores, todos estos temas, todos estos años que cubren, y aún así se lee como una sola historia. O sea, hay una historia que cubre todas las historias. Y esa es la historia de Dios redimiendo al mundo. Dios alcanzando hacia el mundo para redimirnos hacia Él. Así que la Biblia es una biblioteca con muchas historias, pero con esa historia más grande por completa que une a todas las historias, todos los libros juntos en esa visión. Tiene 2 partes la Biblia y ustedes ya lo saben, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que comienza con Génesis, la creación del mundo, y que cubre a través de toda la ley de Moisés y los profetas.
Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que es digamos, la tercera parte de atrás de la Biblia. El Nuevo Testamento inicia con Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, y cubre más o menos 100 años el primer siglo de la historia de la iglesia. Así que esta Biblia entera, como la conocemos hoy, fue reunida, esta librería, digamos, biblioteca, fue reunida alrededor del cuarto siglo, durante los mismos tiempos de que hablamos de el señor Agustín. Desde ese tiempo hasta ahora tenemos la Biblia en la forma en que la tenemos. Ahora, algo que muchos dudan, bueno, pero es auténtica. ¿Cómo podemos saber que en realidad fue escrita cuando dicen que fue escrito y quién lo escribió? Saben que se han hecho estudios literarios de la Biblia y por la ciencia del estudio de literatura se ha comprobado que la Biblia tiene más probabilidad de ser auténtica que las escrituras de Shakespeare, ese poeta, escritor famoso inglés, o de las escrituras griegas del tiempo anciano, como de Homero, por ejemplo. O sea, la palabra, si ustedes creen en esas lecturas, o si ustedes creen que, bueno, sí, esas personas escribieron esos libros antiguos, pueden tener más confianza de la autenticidad de la Biblia. Esto de acuerdo a los estudios literarios que se pueden encontrar. Así que la Biblia es algo que podemos tener confianza, que en realidad es lo que dice que es. Pero entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Hablemos un poco más acerca de qué es la Biblia. El segundo punto, la Biblia es inspirada por Dios. Sí, fue escrita por hombres, pero fue soplada, inspirada, dirigida por la mano de Dios. Y en realidad, solo Dios pudo haber escrito algo así. Con tanto tiempo, diferentes autores, diferentes culturas y naciones, y formar este libro para dar un mensaje sólido, consistente. Solo Dios pudo haber hecho eso. Solo Dios pudo haber protegido esta palabra de Dios. Les conté acerca de William Tyndale, pero a través de los siglos, el enemigo de Dios, Satanás, ha tratado de remover las Biblias de la humanidad. Tiempo tras tiempo, intento tras intento, Satanás no quiere que tengamos la palabra de Dios, pero Dios la protege. Solo Dios pudo haber hecho eso. Solo Dios puede utilizar la palabra de Dios para guiarnos. Para mí esa es la prueba más grande que la Biblia es inspirada por Dios. Porque para mí personalmente, para muchos cristianos que hemos conocido a través del mundo, sabemos que Dios nos ha guiado a través de su escritura. No es solo un libro, es un Dios que nos está hablando a través de este libro. Por eso la Biblia creemos que es inspirada por Dios. Una tercera realidad, la Biblia es nuestra autoridad suprema. Todos vivimos bajo varios niveles de autoridad. Hay las leyes que tenemos, ¿verdad? Los gobiernos. Hay la autoridad de nuestra esposa o esposo, ¿verdad? También, estoy bromeando un poco. Hay autoridad de los jefes del trabajo, ¿verdad? Todos vivimos bajo cierta autoridad, pero también como seres humanos nos gusta ser independientes y sabemos que somos libres, especialmente en este país, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿a quién te estás sometiendo como tu autoridad suprema? Porque lo que tú y yo permitimos que nos guíe, que nos informe más que nada, esa es la autoridad más grande de nuestra vida. Así que la pregunta se hace. ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios te continúe a dirigir, a guiar a tus pensamientos, tus caminos, tus decisiones? ¿O tienes otra autoridad más grande, digamos, que respondes a eso más que a la Biblia? Y la cuarta realidad, la Biblia es inspirada por Dios, nuestra autoridad suprema, y la Biblia es la revelación de Dios. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Si vamos a llegar a tener una apreciación nueva para esta palabra de Dios, necesitamos reconocer que la Biblia es una revelación de Dios. Él se reveló a sí mismo y también nos revela mucho acerca de la naturaleza humana a través de la Biblia. ¿Pero por qué? Esas son 4 cosas que definen la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Qué efecto tiene la Biblia en realidad? 2 razones. La primera es que Dios quiere que tú y yo lo conozcamos a través de la palabra de Dios. Escuchen esto otra vez. Dios quiere, Dios, el Dios del universo, el Dios de la creación,
El Dios Todopoderoso quiere que tú y yo lo conozcas a través de la palabra de Dios. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Juan 1 y 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. O sea, nos está diciendo que Jesucristo, quien es el verbo, el logos, nos dice que cuando venimos a la Biblia estamos encontrándonos con Él. No solo con un libro, sino estamos encontrando cara a cara con Dios para conocerle. Qué bendición saber que Dios quiere que yo lo conozca. Dios quiere que tú lo conozcas. Pero ¿cómo lo vas a conocer? Si no abres la Biblia y lees. En esta palabra de Dios hay bellas promesas. Y cada vez que la abro, no cada vez, ¿verdad? Voy a ser honesto, voy a ser real. Pero frecuentemente cuando abro la palabra de Dios, Dios me habla precisamente lo que necesito escuchar. Precisamente ayer me tocó leer en mi lectura diaria el Salmo 34. Qué bello salmo que dice el versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. El versículo 10. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Qué bendición de Dios, que Él me habló a mi corazón profundamente en ese momento al leer eso ayer. ¿Y por qué? ¿Por qué nos habla Dios a través de la Biblia? Porque no es solo un libro, sino que Él nos invita a una relación con una persona, con el Dios del universo. Así que al abrir la palabra de Dios, hermanos, no estamos solamente leyendo unas palabras, estamos encontrándonos cara a cara con el Dios que te creó, con el Dios que te hizo, con el Dios que se está revelando a ti. Y por segundo lugar, con el Dios que quiere guiarte con la Biblia. Así que las dos razones para leer es porque Dios quiere revelarse para conocerle y Dios quiere guiarte con la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara, ¿a qué? A mis pies, ¿verdad? Y una luz para mis caminos. Todos queremos ser guiados, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos preguntado, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor nos está diciendo, aquí está en la palabra, sígueme. Ahora, posiblemente tu oración específica no sea contestada directamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si comenzamos a poner en práctica lo que nos dice la palabra, Dios nos va a guiar a conocer lo que tenemos que hacer para su voluntad. Pero necesitamos estar dispuestos de tomar tiempo, de leer, de recibir, de tener comunión con Dios a través de su palabra. Por último, les quiero decir que la Biblia es información de Dios a través de la comunicación personal de Dios con el propósito de nuestra transformación. Por eso Dios nos da la palabra de Dios, para guiarnos, para transformarnos, para cambiar nuestras vidas de igual manera que lo hizo con Agustín, para que sepamos que es un tesoro de la manera que William Tyndale nos da por su ejemplo, para recordarnos que cada vez que lo abres, Dios está comunicando contigo. Ahora sabemos que es difícil a veces hacerlo, es difícil recordarnos, pero al desarrollar el hábito, y eso es lo que le estamos animando esta semana, hermanos, a toda persona en Calvary, que practique el hábito de leer la palabra por lo menos una vez al día y vean lo que Dios puede hacer para obrar en sus vidas, para revelarse así de Él a ustedes, para guiarles en cualquier cosa que están viviendo. Recuerden cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces al día comen, hermanos? Por lo menos 2 o 3, ¿verdad? A veces 4, ¿verdad? Y aquí nos dice Jesucristo que no solo viviremos del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si 3 o 4 veces comemos para nuestra nutrición física, ¿cuántas veces al día estamos comiendo la palabra de Dios para nuestra nutrición espiritual? Si solo es una vez a la semana, qué flaquitos estamos, ¿verdad? Qué débiles estamos, no saludable. Pero si llegamos cada día con esa intención de que la palabra de Dios me va a alimentar, va a ser de gran bendición para ustedes, hermanos. Así que
¿Qué tentación les ha puesto Satanás constantemente para alejarte de la palabra de Dios? Hoy reflexionemos en esto para decirle a Dios: Señor, yo quiero tomarla y leerla. Yo quiero acercarme a ti. Yo quiero conocerte más esta semana, Señor. ¿Cómo podemos dar un paso en la dirección de Dios y poner algo en práctica? Les voy a invitar, como les dije hace poco, lean por lo menos una vez al día por los siguientes 7 días. Al entrar posiblemente recibieron un plan de sugerencia. Eso solo es una sugerencia de un plan, de un sistema que yo utilizo personalmente. Nos da una porción del Antiguo Testamento, una porción de un Salmo y una porción del Nuevo Testamento. Y lo puede uno leer los 3 a la misma vez, o si quieren hacerlo como comida diaria, comer un poco cada mañana, tarde y noche. Pero le estoy ofreciendo esto como una sugerencia. Si usted ya tiene un plan que lee cada día, continúe en ese plan. Pero si no lo tiene, hermano, tome este reto, tome esta invitación para leer estas palabras de Dios cada día y vean cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Si no nos exponemos a Dios, a su palabra, nos vamos a perder en mucho. Ya vimos en la historia de Josías. Descubrió la palabra de Dios y se entregó por completo para conocerla, para leerla, para obedecerla, porque sabía que así recibía la bendición de Dios. ¿Hay algo que está deteniendo la bendición de Dios en tu vida? Posiblemente sea el pecado, necesitamos confesar eso, pero puede ser que simplemente no estamos buscando la palabra de Dios que nos va a alimentar y guiar y bendecir. Así que les invito, hermanos, esta mañana a que se pongan de pie para concluir, y les invito a una respuesta. Que su respuesta esta mañana sea: yo quiero comprometerme a los siguientes 7 días a leer cada día. Que Dios nos ayude a hacer eso. Para ayudarles, tenemos unas Biblias aquí al salir. Si usted no tiene una Biblia o necesita una nueva, por favor recoja una afuera. Nuestros sugieres se los darán gratuitamente. También hay aplicaciones, claro, en nuestro teléfono puede buscar una aplicación de la Biblia. Como sea que usted lo haga, le invito. La invitación de Dios que nos está haciendo, que nos reinvolucremos con la palabra de Dios, que hagamos el esfuerzo de interactuar con las escrituras de Dios y veamos cómo Dios va a impactar nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por recordarnos este día que tu palabra es un tesoro por la cual gente ha muerto para que la tengamos en nuestro